Buenas tardes, un lunes más con vosotros, como siempre hasta ahora de 7:30 a 8:30. Hoy hablaremos de control social. ¿Y tú a qué tienes miedo? Para las personas que hasta ahora no puedan escucharnos, les recordamos que se cuelgan en Facebook y en YouTube. Tenemos en nuestro equipo al control técnico José Vega y nuestra pequeña Úrsula, que ya ha vuelto con nosotros. Coordinadora documentalista y editorial, Tatiana Olivar. Dirección, yo, Miki. Y ahora Tati nos va a contar lo que otros callan. Pues sí, Miki. Hoy comenzaremos con dos definiciones claves para el tema que nos concierne. El miedo. El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Durante las 2 últimas décadas, el ritmo de vida de la sociedad se ha acelerado sobremanera, tanto que podría decirse que la filosofía del ser humano actual se ha convertido en conseguir todo tipo de objetivos de forma inmediata. Damos las gracias a la indoctrinación. A simple vista, puede parecer positivo este significativo nivel de motivación para alcanzar un supuesto mayor bienestar. Y digo supuesto. Sin embargo, cuando se pierde de vista el equilibrio entre dicha motivación y el exceso de autoexigencia, todo ello puede derivar en un efecto opuesto, los miedos y las preocupaciones continuas. ¿Es bueno tener miedo? La respuesta es claramente sí. El miedo se define por ser una de las emociones primarias más necesarias para la supervivencia. Por lo tanto, altamente funcional. Antaño, esta reacción permitió escapar de criaturas salvajes, activando al organismo y movilizándolo para la huida. Hoy, habiendo evolucionado el contexto, el ser humano sigue necesitando un sistema de aviso de potenciales peligros, cuyo principal exponente es el propio ser humano. Así, la emoción del miedo debe entenderse como un fenómeno natural y adaptativo. Lo verdaderamente relevante, el punto clave donde debe recaer la atención, es en la gestión de esa reacción y cómo se produce el manejo de dicho miedo. Por otro lado, el control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades, aunque a veces el control social se realiza por medios coactivos o violentos. El control social también incluye formas no específicamente coactivas, como los prejuicios, los valores y las creencias. Entre los medios de control social están las normas sociales, las instituciones, la religión, las leyes, los medios de represión, la indoctrinación que nombraba antes, que son los medios de comunicación y la propaganda, los comportamientos generalmente aceptados y los usos y costumbres. Ejercer cierto nivel de control puede resultar beneficioso, pero ¿y cuándo es nuestra vida lo que controlan? Entonces, ¿hablamos de control o de manipulación? ¿Y qué pasa cuando nos manipulan la verdad? Cuando la información que nos llega no es veraz y solo leemos, escuchamos y vemos lo que ellos quieren. Los medios de comunicación son como los gatos, hacen compañía en el sillón. Se encargan ellos solitos de sus cosas y hasta queda bien tenerlos. Pero los gatos a veces arañan y los medios de comunicación a veces engañan. Por eso y por otras cosas ya no son imprescindibles. También nos engañan las redes sociales, aparentemente gratis. Y digo aparente. Y es algo que en otro programa trataremos. Y con un precio altísimo a nuestra costa. Pero a los medios, como a los gatos, hay que entenderlos. La mejor forma de evitar arañazos es saber que es susceptible de provocarlos. Venía a decir a grandes rasgos que la realidad que percibimos no es una realidad completa, sino una realidad mediada. La interpretación de una realidad a través de la ideología, los intereses económicos y otros condicionantes que tienen los medios de comunicación como su influencia en el lector. Hay grandes formas de hacer lo contrario que se supone que tienen que hacer los periodistas.
mentir, manipular datos, olvidar la presunción de inocencia al señalar culpables o usar la demagogia como reclamo para conseguir titulares llamativos. Esos son los clásicos y algunos los tenemos a diario en nuestras televisiones, radios y periódicos. Pero, ¿y las sutilezas? Las palabras importan y mucho. ¿Nos manipula el sistema? Yo creo que sí, pero para no parecer conspirativa diré que somos altamente influidos. Pondré algunos ejemplos. El sistema en sí inculca el culto al cuerpo, de una manera que me parece excesiva e incluso surrealista. Cada vez son más los que luchan por tener cuerpos tonificados, las revistas, la publicidad y en general las todopoderosas multinacionales de la estética. Nos influyen de manera increíble ya desde bien pequeños. Cuerpos donde se muestra el trasero de una mujer, cuyas nalgas trazan una parábola casi perfecta, trazada con el número pi. Y unos pechos portentosos, siguiendo la misma contextura, posados en un cuerpo que muestra una extrema delgadez. Está de moda, si no mirar nuestra querida reina. Siendo la más ridícula su superficialidad. Cuerpos imposibles que no otorga la naturaleza, sino un quirófano y algunos filtros del Photoshop. No es de extrañar que ya los niños más pequeños acosen al gordito del colegio, víctimas de esta influencia desmedida y ridícula. Lo mismo sucede con los hombres y sus exuberantes musculaturas, con unos abdominales simétricos, cuya cuadrícula parece trazada con una escuadra y un cartabón. Y unos bíceps marcados incluso en situación de reposo, cuando están en el sofá de su casa. Ahí están, cuadrados, como si de mármol fuesen, inoculándonos una mentira que poco sentido tiene. Cientos de niños son y serán acosados en las escuelas por sus mínimas diferencias físicas, pero a su vez los empacharán de bollicados y paquetes de Doritos. Nos dirán que nuestra vida es una porquería, creando una sociedad que necesita 20 variantes de antidepresivos para llevar su día a día, camuflándose en los fármacos mientras engañan a su propia conciencia. Una conciencia drogada que nunca luchará contra los problemas, limitándose a esquivarlos entre tranquimacín y diazepam. Nos inculcarán que somos débiles, cuando en realidad no deberíamos serlo. Nos venderán todo tipo de tratamientos contra la depresión y el estrés, haciendo que seamos incapaces de enfrentarnos a nuestra propia vida y asimilar así los sucesos que nos disgustan. Un engaño constante de productos que en realidad no necesitamos, pero sí nos inculcan que necesitemos, engañándonos a nosotros mismos. El sistema nos venderá flotadores para camellos, nos venderán abrigos en Brasil y helados en Islandia. Nos venderán todo aquello que no necesitemos con tal de que alguien saque más dinero del que ya tiene. Como he dicho, estos son algunos ejemplos, pero pensar cómo nos manipulan los bancos, los supermercados, los médicos y un tan largo etcétera que mejor lo dejo aquí. Muy bien, muchas gracias, Tati. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de Las calles están ardiendo. M-Clan, no sé quién es. Bueno, os estaba diciendo, tenemos con nosotros a Janet Ibargüen, psicóloga, y a Zoe Álvarez, estudiante de Humanidades en la Universidad Oberta de Cataluña. Los que queréis hacer preguntas o dar opiniones en directo podéis hacerlo por WhatsApp o Telegram al teléfono 690-689745. Repito, 690-689740. Vamos a ver, abrimos programa. ¿Y tú a qué tienes miedo? Te pregunto a ti.
Tengo miedo a la alienación social, a la manipulación social, a que la clase trabajadora, tengo que hablar de clase trabajadora, no sea capaz de salir de esa alienación y no sea capaz de organizarse, y para eso estamos aquí, para que eso no ocurra. Yo quería preguntaros que ¿cuál creéis que es el medio por el cual más pueden manipularnos? Pues primero, hoy pensaba empezar con la frase de un profesor que fue profesor mío y ha escrito muchos libros. Y cuando leía la frase, yo pensaba, se parece como a un político o a un activista social, pero mira, la frase decía: la manipulación solo prospera en los que dicen sí compulsivamente, y los débiles que no son capaces de defender sus derechos. Pareciera como muy político. Tú le preguntabas ahora a tu otra invitada a qué tenía miedo, y ella decía a la alienación, ¿qué es lo que hace fácil que nos manipulen? Yo creo que lo más fácil para ser manipulado es perder la capacidad de crítica y de autocrítica, porque cuando no te cuestionas las cosas, eres muy fácil de manipular. Y me parece, primero, enhorabuena por tu editorial, me encantó muchas cosas que dijiste, lo vi muy hilado y pudiste encadenar el miedo con la manipulación perfectamente. Y lo que hace que nos manipule muy fácilmente es el miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos hace temer perder ciertas cosas o ciertos estímulos, ciertas emociones, ciertas cosas materiales. Entonces, cuando nos establecen el miedo, pues somos como carne de manipulación. Fácilmente pueden intervenir en nosotros y hacer que hagamos. Por eso, como la vacuna, ¿cuál sería? Pues la crítica y la autocrítica. Cuando tú juzgas, juzgar en el buen sentido de la palabra, lo que escuchas, lo que ves, o sea, emites un juicio propio ante las circunstancias, pues esa es una buena forma de no ser manipulados. Yo estaba escribiendo. Entonces, podría ser, no quiero ser conspirativa, que una parte de que sea tan sumamente fácil el manipularnos es la clase de educación que estamos recibiendo de años atrás. El que un niño no se tenga que preocupar por analizar nada, que simplemente sea una educación de tú memoriza, apruébame el examen y luego te olvidas. No, es que empieza ahí el lavado de cerebro. Siempre se cogen a los más vulnerables, y los más vulnerables son los niños, y entonces ya empiezan desde niños para cuando sean adultos tenerlos ya totalmente con el cerebro lavado, digo yo, ¿no? Pero a veces no sabemos que estamos siendo engañados, porque a veces, por eso decía que la crítica y la autocrítica es una vacuna contra el engaño y la manipulación, porque a veces esos padres que decimos, a veces la gente no se está dando cuenta que está siendo engañada ni manipulada, y defiende una verdad como suya, donde puede ser una verdad incluso impuesta. Yo he trabajado en recursos humanos, entonces conozco la parte organizacional, pero también en la parte clínica. La mayoría de las consultas de la gente, ¿cuál es el mal del siglo? El miedo. Y entonces, cuando el miedo se acumula, ¿qué te trae? Ansiedad. ¿Y cuál es el mal del siglo? La ansiedad. Y luego la gente se siente culpable, que es otro método para manipular a la gente. Te hago sentir menos, te hago sentir inadecuada, que no actúas de la manera como tendrías que hacerlo, entonces tú te sientes culpable y también ya eres fácil de manipular. Entonces, ¿cuáles son? Básicamente, yo pensaba, a ver cómo enlazo la parte de psicología, que es mi quehacer, con la manipulación y es el mal del siglo. La mayoría de las personas que vienen a consulta, adultas, porque los niños vienen más que todo por miedos,
que se solucionan fácilmente. Los niños son más maleables y más fáciles. Los padres cambian la actitud y los niños mágicamente modifican. Pero la mayoría de las personas adultas, hombres y mujeres, el motivo de consulta, ¿cuál es? La depresión y la ansiedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezas a sentir miedo por mucho tiempo y se te convierte en depresión. Y cuando vamos a ver los motivos, muchas veces están en el trabajo, incluso por las enseñanzas, como tú decías, de la infancia, que te dicen, es que tú no perteneces de alguna manera. Como tú decías ahora, bullying, o sea, que todo tu valor se reduzca a los kilos que pesas, es lamentable, pero lo vemos dentro de la sociedad. Y estamos viendo en noticieros que muchas veces las noticias, o sea, ¿qué habrá de verdad ahí? Pues muchas, es lo que quieren que la mayoría de gente piense. Entonces los medios de comunicación, la religión, hay 4 personas que están ejerciendo la crítica y la autocrítica, y cuando las personas no se cuestionan son muy fáciles de gobernar, son fáciles de influir y de hacer que hagan lo que a algunas personas les es beneficioso. Entonces, no es casual que el mal del siglo venga de la manipulación, que es la depresión y la ansiedad. Antes pasaba eso, no pasaba, la gente estaba viviendo o más consciente o más inconsciente, pero tenía un aliciente. Claro, para pero vivir. Es que ahora el aliciente es el tener tu pedazo de piso, tu pedazo de chalet, más el apartamento de la playa, más el coche del marido, el de la mujer, los 2 niños, 3 niños que tengan su coche, su moto, sus vacaciones, en no sé qué, porque hay que postearlo en las redes sociales. Entonces ahí ya están ejerciendo un control y luego no se ve el peligro que es el publicar todo instantáneamente en una red social, que saben dónde estás, qué estás comiendo, cuánto te ha costado. Es que yo creo que habría que instar en los colegios otra clase, otra asignatura, que es utilización de las redes sociales y del internet, porque sí, mucha informática, pero realmente de informática te enseñan a hacer una hoja de cálculo, a escribir y a hacer 4 dibujos, y no te enseñan nada más. O sea, tienes un problema y tienes que llamar a un señor y pagarle un dineral para que te arregle el ordenador cuando hay que apretar 2 botones. Pero no te enseñan el peligro real. Bueno, ahora sí, ahora va la policía y les imparte unos cursos, pero da igual. Mi hijo, después de hacerlo con 12 años, sigue haciendo lo mismo que hacía. O sea, es un curso que van 4 horas, no hacen nada más. ¿Eso que les enseña? Oh, que tengo un carnet. Entonces, eduquemos para evitar problemas. Ya está, no sé, es que no llego a comprender cómo la sociedad ha llegado a este punto. Sí, desde luego hay que empezar por la educación. Y si no empezamos por la educación ni le metemos mano a la educación, lo que estamos haciendo es fabricar borregos. Uh-huh. Y el meter miedo, pues como siempre hemos dicho, más de una vez aquí, es para controlar rebaños. Ahora, el miedo cuando es absurdo, es transitorio, ¿no? Es decir, cuando la gente tiene miedo, por ejemplo, a que si soy sumisa y me porto bien, pues se me recompensará en el reino de los cielos, y si no viene el demonio, y cosas así, pues ese miedo es cambiante. Y de hecho también ha habido, tenemos que decir que también ha habido explosiones sociales espontáneas, ¿no? Como el 15M, como el mayo del 68 francés, que llega un momento que las cosas estallan. Entonces, el miedo es muy, muy relativo, ¿no? Digo yo. A mí el miedo que me da, por ejemplo, es el miedo del control social informal. El formal no hay ningún problema. Bueno, en España sí, porque tenemos corrupción, ¿no? Pero el control social informal que nos ha contado Tati, que son las ideas religiosas, las políticas, los usos y costumbres, los prejuicios, la educación, eso no tiene ley.
Y eso no lo podemos controlar. Y eso puede crear, mover a las masas más vulnerables al fanatismo, a la xenofobia, al racismo y al terrorismo y a muchas cosas. Y hay que tener mucho cuidado con la educación, es lo más importante, ¿no? Tú que eres estudiante, cuéntanos. Sí, lo que decíais sobre la educación es que, claro, es la base. Todo empieza en la educación. Entonces, si se censura el pensamiento crítico, si se da cada vez menos importancia a asignaturas como la filosofía, bueno, pues tienes ahí un caldo de cultivo para que la gente sea cada vez menos crítica. Luego está la autoculpabilización a la que nos someten, que también es una herramienta, como bien ha dicho ella. Sí. Claro, la culpa es mía porque no soy lo suficientemente capaz, no soy lo suficientemente productivo, cuando realmente la situación a la que muchas veces se ve sometida una persona tiene más que ver con circunstancias externas a ella, y eso no se nos dice, no se nos enseña. Claro. Deberían de enseñar a los niños a leer noticias, o bueno, ya los niños en el instituto, a leer noticias y que miren las dos caras de la moneda, cómo interpretan unos una noticia que ha ocurrido, otra, hacer análisis y reflexión de esa noticia, a ver los antecedentes de esa noticia, porque esa noticia es el detonante de algo, a estudiar los antecedentes y luego las consecuencias, a quién benefician. Y estos ejercicios deberían de ser obligatorios en los colegios para enseñar a los niños a ser más críticos, sí, ¿no? Porque es lo que comentábamos antes del programa sobre las fake news y la manipulación mediática, que es tan difícil para el receptor de esas noticias lograr contrastar las noticias que le llegan y llegar a una fuente de información fiable, que tiene que rebuscar tanto que al final lo que le llega las noticias que nos llegan de forma masiva son tan superficiales, y es tan difícil que una persona pueda descubrir que esa noticia no es real, porque lo que nos llega en la mayoría está manipulado. ¿Cómo averiguas tú que esa noticia no te está contando la verdad? Tienes que buscar y buscar y rebuscar. Entonces, claro, para una persona a la que le llega una noticia falsa, es que es muy difícil. Yo quería hacer una punta a lo que ha dicho de la autoinculpación. Nosotras que estamos en PA y hemos estado en sillas, hay muchísima gente que se sentía culpable porque había perdido el trabajo, y con ello la consecuencia final es perder su casa, y se sentían culpables. Y yo he hablado alguna vez con gente y digo, pero tú no eres el culpable. ¿La víctima? Eres la víctima de un gobierno que lo ha hecho como el culo, nos ha estado negando una realidad, porque claro, ¿qué pasa? Que a ti cuando te dicen, mira, esto está mal, y esto está mal, tú realmente te crees que está mal, pero también ocurre el caso contrario. No, estamos bien, y no pasa nada. Sí, cómprate una casa que yo vas a tener 7 años de trabajo, porque a mí es lo que me está llegando de las esferas altas. Pero luego, según te compras la casa, a los 3 meses te echan del trabajo. ¿La culpa es tuya? No, la culpa es del gobierno, que no lo ha hecho bien. Y ahora vienen con otras historias. Y siempre es la pescadilla que se muerde la cola, pero porque, lo que decías, no hay esa espontaneidad. No hay esa explosión de fuera miedos y salgo a la calle y si me tienen que dar hostias que me las den. Pero por favor, habrá que mejorar este sistema, que no es el que debe de llevar un país. No, como tú sabes, como activista que eres, igual que yo, que hay un desahucio y nos vamos a ayudar y a ponernos allí en el desahucio, y ves a la vieja del visillo, bueno, ves a las vecinas que a través del visillo están viendo el desahucio,
el desahucio de una persona que ha sido tu vecina, que tus niños han jugado con ellos, que os habéis intercambiado el azúcar, la sal y muchas cosas, y que ha vivido durante muchos años a tu lado, y ese día que la están desahuciando se meten en casa y miran a través del visillo y les decimos por el altavoz, baja, únete, no le hagas esto a una vecina, viene el y no miedo, no salen. El miedo que tienen es el sentir vergüenza, porque me van a ver ahí, y yo Sí, con son esta clase de gente no es con la que quiero que me vean, pero son prejuicios. Hoy me pasa a mí, pero es que mañana le puede pasar a mi vecino, sí, o al hijo del alcalde si algún día lo tiene. Sí, y yo lo veo que no se atreven a salir de la calle, y las manifestaciones y las concentraciones que hacemos somos siempre los mismos y 4 pelagatos. Pero es un miedo que yo no lo entiendo, que es absurdo. Es decir, a lo que tengo yo que tener miedo es a que me quiten mis libertades, a que me laven el cerebro y a que me quiten mis derechos. Y yo a esta gente que se mete detrás del visillo, que son prejuicios, miedo, ¿qué será? Yo no lo entiendo. El miedo... También puedo entender, y esto me lo cuentas tú ahora, que es una gente que tiene desconfianza porque les han mentido mucho los gobiernos, les han engañado muchísimo, se sienten desamparados, desprotegidos. Entonces se han vuelto ya insolidarios porque no se fían de nadie, ¿no? Se han vuelto cómodos también por precisamente por el consumismo, y esa gente realmente les han metido palos. Es decir, ha habido una reforma laboral y que han hecho los sindicatos, ¿no? Entonces tienen ya tanta desconfianza, y que a lo mejor no es miedo, a lo mejor es la suma de un montón de cosas, no solo de prejuicios y de miedos, sino que les han estafado, que les han engañado, que les han estafado, que ya no se fían de nadie y que ya no quieren saber nada. Y entonces pues a lo mejor no son del todo insolidarios ni cómodos. ¿Tienen miedo? Sí, les ha engañado el gobierno, les ha engañado los sindicatos, la justicia es para los todopoderosos, para el robagallinas tiene una sentencia, es muy severa, cruel, severa para los raperos, y para los de me lo he quedado, y en paraíso fiscal me lo he guardado, hay amnistías. O sea, que esta gente a lo mejor no es todo miedo, es ya decepción y estar hartos, y cualquier día explotan. ¿Tú qué piensas, que eres joven? Yo creo que sí, lo que decías tú, creo que tienes razón. Es una amalgama de elementos. Ahí entra el miedo a la rebelión. Luego también creo que hay mucho de esta idea que nos venden de meritocracia, de una idea que interiorizamos, de que, bueno, pues si le están desahuciando será porque se lo ha buscado, porque no ha trabajado lo suficiente, ¿sabes? Efectivamente, eso ya claro, Tati sabe mucho. Volvemos a lo mismo, es una autoinculpación que no es debida. No. Pero ¿vosotras creéis que también influye la edad, las vivencias, la cultura? Sí. Porque un desahucio, si lo miráramos de modo global, incluso hay países que no permitirían que tú estés pagando un montón de años una casa y luego te la quiten y encima te quedes con una deuda. Es que eso es casi que no se sabe cuál es el villano y cuál es realmente quién, porque si ya se acabó de pagar, o sea, es que es usura, o los intereses que a veces cobran los bancos, incluso por un mínimo préstamo, y tú te puedes quedar años pagando 2.000 euros. Y a veces el que te sientas culpable o no, yo trabajo como orientadora laboral y trabajo con personas que son parados de larga duración o personas con difícil ubicación laboral, como por ejemplo personas mayores de 45 o personas con bajo nivel de instrucción, que va haciendo que las cosas cada vez sean más complicadas, y ver cómo todo esto lo resuelve de modo interno. Entonces fue porque no estudié, porque no aproveché el tiempo, porque no tuve oportunidades, porque mi familia fue pobre, y nunca colocas el foco donde también hay un protagonista del problema, y es
O sea, si tú quieres estudiar, el Estado tendría que proporcionarte las posibilidades de que tú estudies. O si tú tienes, no quieres estudiar, pero tienes mucha habilidad para cierta labor, ¿por qué no puedes desempeñarte o hacerte, sentirte feliz haciendo eso que se te da bien y que además te gusta? Entonces empieza la gente a sentirse culpable por una cosa que tú también puede que tú seas poco hábil para gestionarte, puede que no busques, pero eso es solo una parte, y la otra parte que tú pudieras recibir más apoyo donde está. Entonces la gente se llena de vergüenza, como tú decías ahora, Tatiana, de vergüenza. Es que me da vergüenza que me desahucien, me da vergüenza haberme quedado sola con mis hijos, me da vergüenza, y eso se va haciendo un cúmulo. En estos días una amiga me decía que ahora ella trabaja como orientadora laboral, pero ella fue usuaria de Cáritas y fue a hacer una entrevista para hacer gente que le ayudó a ella, y ella me decía, no me da ninguna vergüenza porque cuando lo necesité pude, pero a veces esa visión, a veces no es que no quieras salir adelante, es que no puedes porque estás derrotado, porque estás triste, porque estás avergonzado, porque tu autoestima está por el suelo, y el poder entregar a cada uno lo que le toca. Esto es parte del Estado, esto es parte mía, ha sido mi negligencia, esto es parte del vecino, el poder tener lo que yo decía, la visión crítica y autocrítica. En realidad, mi situación, gran parte me la merezco, me la he lucrado yo, o definitivamente no, no tengo por qué sentirme avergonzada, ni menos, ni no querer salir a la calle, porque a veces lo que hincha el pecho no es la ira, sino la angustia, el sentirte impotente. Entonces yo cuando miraba manipulación, pero es un término que parece muy social, pero que se aplica a todo. Un hombre que te manipula es igual que un Estado que te manipula, porque te miente, porque te hace sentir culpable, menos, porque no escucha tus argumentos, porque no te deja pensar, porque cuando tú vas a participar, como los niños que les hacen bullying muchas veces, que levantas la mano, das tu idea, qué tonto, ¿qué has dicho? O que incluso se burlen de ti porque eres buen estudiante y sacas buenas notas. Este es un tonto, es un empollón. Pero ¿cómo vas a ser empollón? ¿Cómo vas a ser tonto si estás dando tu máximo esfuerzo para salir bien en una cuestión? Entonces yo veía que ¿cuál es la mejor manera para poder manipular a la gente? Primero, aislarla. Entonces, tú no perteneces, tú no tienes ese cuerpo 10, o tú no tienes el coche lujoso, tú no perteneces. Entonces, te hago aparte, te aíslo, luego te controlo. Entonces, te digo incluso lo que tienes que pensar. Por eso, la educación de memoria, sí, hay cosas que tú tienes que memorizarlas. Hay parte del conocimiento que solo es datos y tienes que tenerlo de memoria. Pero otro, como decías tú ahora, Miki, el poder, lleva una noticia, cuestiónala, mira a ver si los medios de comunicación, dependiendo a quién pertenezcan, a la orientación política, a la orientación económica que los rija, pueden presentar una noticia de una manera o de otra. Pero tú, ¿por qué no puedes ser crítico y decir, bueno, sí, esto está influido por este medio económico, pero puedo tomar postura? También otra manera muy, muy fácil de poder manipular es generar incertidumbre, que tú no te sientas seguro, que afecte tu autoestima, que tú, por ejemplo, los prejuicios, ¿dónde están enfocados? En el miedo. Tengo miedo a este que es de otro color porque la gente que es de ese color hace esta cosa. Tengo miedo a los que vienen de este país. Tengo miedo a este no es como nosotros, es que nosotros podemos exaltar, claro, porque los españoles somos, o claro, porque los europeos somos, o claro, puedo subvalorar incluso lo que no conozco, porque eso me ayuda a sentirme mejor. Y otra cosa es repetir un mensaje. A veces la repetición parece que hace las cosas verdad. Entonces repito el mensaje. Uy, sí es verdad, porque en las noticias salió. ¿Cuánta gente dice? En las noticias salió, ya es verdad, porque en las noticias lo dijeron. Y esto manipula las emociones. Todo tiene emociones. Cuando yo veo un noticiero, cuando algo me conmueve, cuando algo me indigna, cuando me da ira, ¿cierto? Todo contiene emociones. Cuando yo voy a estudiar,
si soy estimulada, si se me exalta lo que sé, si me siento cómoda en un aula, todo tiene que ver con las emociones. Entonces, si yo manipulo tus emociones, te manipulo a ti y dirijo tu comportamiento hacia lo que yo desee que hagas. Claro, es que al final lo que tenemos claro es que la manipulación lleva al control de. Uh-huh. Mientras que a ti te manipulen, van a conseguir que ellos, que volvemos a lo mismo, el rebañito de borregos, que si uno salta por el precipicio van a ir todos detrás, porque es lo que nos están enseñando y lo que están consiguiendo. Uh-huh. Por eso de ahí este tipo de programas y otros tantos que hay por ahí, la importancia, el abrir los ojos a la verdad, el decir, alto, que no sois conscientes de lo que está pasando, de lo que os están haciendo. Ya, pero es que claro, es que he perdido 7 seguidores. Bueno, pero vas a ganar salud mental y física al final. Es que a mí yo me desespero. No, es que hierve la sangre, la verdad que hierve la sangre. Es que yo vengo del Jurásico y yo sí que recuerdo. Sí que recuerdo alguna vez que nos enseñaban a leer noticias, no sé, a decir, cuando ocurre una noticia, cuando ha pasado algo, ha ocurrido algo, vete primero a los antecedentes, busca la historia, porque el que no conoce su historia no puede hacer su futuro, y eso me lo enseñaban en el colegio. Y luego mira las dos partes de la moneda, las dos caras de la moneda, y escucha y mira todo, y después analiza las consecuencias que va a tener esto que ha ocurrido, quién le beneficia, quién le perjudica, y eso hay que enseñarles a los niños, ¿no? Y enseñarles lo que es la informática, lo que le están metiendo y todo eso. Y entonces yo creo que todo se basa en la educación y en la educación. Y aquí, pues no la hay. En España, desde luego, no existe. Yo quería comentar a lo que has dicho antes de Cáritas. Yo he sido usuaria y vergüenza no tengo ninguna. Uh-huh. He hecho siempre todo lo necesario para que mis hijos coman y tengan su casa, su luz y su agua. Yo cuando sentí vergüenza es cuando yo, después de entregar todos los papeles, ser aceptada, te vamos a hacer una visita, ¿vale? Venir a mi casa. Y llegan un matrimonio de los que trabajan allí. Bueno, trabajan, no, son voluntarios. Uh-huh. Y entran hasta el final de mi casa, se quedan todos extraños, me dicen, madre mía, pero si la tienes limpia. Yo, perdón, que el ser pobre significa ser marrano. Entonces realmente sentí vergüenza. O sea, ¿cómo me estás diciendo que porque sea pobre tengo que vivir entre, con perdón, mierda? ¿En serio me estás diciendo eso tú? Que vienes de una organización, además, que es católica. O sea, no sé, los conventos se supone que son pobres, que viven entre montones de escombros. Ahí fue cuando yo sí que sentí vergüenza. No porque el que yo fuera o el que necesitara esa ayuda, sino el que pensaran que yo era una marrana por ser pobre. Es que al final continuamos con lo mismo, prejuicios. Prejuicios, uh-huh. Efectivamente, pero eso nos los han metido desde la infancia. Los prejuicios no los hemos cogido ahora de repente a esta edad, o cuando somos adultos que nos empiezan a salir a surgir prejuicios. Muchos vienen desde mucho antes, que no nos han enseñado a ser analíticos, ¿no? Ni nada más que eso. Sí, y a saber lo grave que son las generalizaciones. No puedes meter a todo un país en un mismo saco, porque los que son de allí, no. O las personas, a veces el hacerte sentir inferior es un modo de manipularte. Estos días así, como esas noticias que te van saliendo en el Facebook, en las redes sociales, decía, yo vencí la pobreza, y me llamó la atención como era una mujer negra, con el pelo así alisado. Yo vencí la pobreza, yo sé, ¿qué querrá decir? O sea, al estigmatizarla, de un país, era de República Dominicana. Entonces, dominicana, es negra,
se alisa el pelo, que es un símbolo como de blanquearse, de purificarse. Muy bien. Sí. Porque claro, el pelo rizado, de hecho, en muchos países de Latinoamérica, que eso está cambiando afortunadamente, pero pelo malo, si es pelo rizado es pelo malo. El pelo rizado también es pelo bueno. Pero bueno, miré qué era. Entonces, la noticia decía, pasa de empleada doméstica a doctora en medicina. Y decía, ya, pero si no, si la visión no fuera inferior hacia esa mujer, probablemente la noticia no la plantearían así. Porque yo vencí la pobreza. Es como algo que no casa dentro de una empleada doméstica negra que llega a ser doctora, pues es como un boom. Pero si esa empleada doméstica hubiera sido blanca, de pronto no sería tan espectacular. Exacto. Claro. O asociar, los prejuicios son tan malos porque quien más padece es quien lo sufre. Quien tiene el prejuicio, porque hay personas que van tranquilas por la vida. Entre menos prejuicios tienen, más feliz eres, porque te permites más ver la gente tal cual es. Soy muy feliz. Y no necesitas manipular, porque el principal miedo, ¿quién lo tiene? Quien manipula. No, o sea, esas personas son pobres, tengo que dejarlas pobres porque entonces si llegan a conseguir lo que yo tengo, mal para mí. Estas personas, en una relación, cuando estás con una persona que manipula, ¿qué hace esa persona? Hacerte sentir inferior, dependiente, porque si tú te sientes fuerte, segura, te vas a ir. El círculo del maltrato, de la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres. Tú coges un maltratador aquí y otro en la Conchinchina y tienen personalidades muy similares. ¿Y qué es lo que hay en el fondo? Inseguridad. Entonces yo tengo que hacer que esta mujer se sienta menos porque me abandona o porque va a ver todas mis carencias. En la medida que dependa de mí, la tengo ahí. A mí me hizo mucha gracia cuando yo le dije al padre de mi hija, yo me divorcio. Es que no te quiero en mi vida. Su respuesta fue, ¿y qué va a ser de ti sin mí? Yo, perdona, ser feliz es en primer lugar, ser feliz. Yo, en cuanto a lo que estabas diciendo de los abusones de colegio, sí que es cierto que hay una edad en que son pequeños y son burlas, pero ya crecemos y llegamos al abusón del instituto, al fuertote. Ese, el que abusa, al final abusa porque se siente inferior, y para crearse su circulito de amistades porque se siente diferente, es cuando abusa. Así me junto con mis amiguitos. No, hombre, el abusador siempre es una persona que tiene complejo de inferioridad, pero pequeños y mayores. O sea. Pero como hablamos de lo que es educación, entonces bajamos. Sí, por ahí viene. Cosa de mayores para los mayores. Yo soy más joven. Me gusta. A ver, yo es que estoy en contacto con muchos niños. Sí. Mi hija mayor tiene 16 años, entonces he pasado de todo. Desde que fuesen los acosadores a ser los acosados. De hecho, una compañera de mi hija del instituto me persiguió a mí, a mi hija y a dos amigas más por la calle para pegarnos a todas. Uy. O sea, vamos a ver, si es que el problema es que yo no le puedo plantar cara y no voy a obligar a mi hija que le plante cara. Pero sí, venía a pegarnos convencida ella y dos más. O sea, por favor. El nivel de educación también es que, pues eso, no pasa nada, me hago youtuber, aunque tenga que enseñar el culo, ese redondo trazado con el número pi, no pasa nada, y me gano el dinero. O sea, es que al final las redes sociales lo que también están creando es que ¿para qué voy a estudiar si me puedo ganar la vida así de fácil? Abriendo cajas y rompiendo juguetes a ver qué llevan dentro. Es que... Pero luego, mamá, ¿qué significa esta palabra? ¿Perdona? ¿Vives con el móvil en la mano? Que yo a mi otra hija se la ha deformado hasta el dedo de aguantarlo, de hacer directos, que es muy duro decirlo, pero no es capaz de abrir el Google en un diccionario online y buscar el significado de una palabra, porque es que tampoco les enseñamos el buen uso, ni hacemos nada porque lo aprendan.
Ya, pero a veces son los mismos padres que a veces no están en contacto con la tecnología. Tú que eres una madre joven, me supongo que sí. Pero muchos padres es que no saben ni qué es el Instagram, ni se han hecho nunca una cuenta, ni saben cómo funciona. Entonces, tú ejerce control, enseña cómo, pero tú cómo vas a enseñar a manejar una cosa que ni sabes. A mí es que me gustaría hacer control parental. Ya, pero hay gente que no lo sabe ni poner, pero más de lo que tú te puedas imaginar. Sí. Entonces, sí, yo controlo, pero, o sea, si no conoces ni siquiera, a veces es, o sea, si eres padre, si eres madre, y no te ha tocado todo este boom de las redes sociales. En estos días yo escuché a un amigo que le dijo a otro, ojalá seas tan feliz como tus fotos de Instagram, porque es que es una fantasía, o sea, tú estás haciendo, o sea, que estás lo mejor, que siempre estás en un estado de ánimo arriba, y tú no tienes nada de eso. No sé si habréis escuchado la canción de Dani Martín, la de Mentira. O sea, es que es la realidad. Que si vivo en el aeropuerto, que el Dolce Gabbana ¿de dónde? Del gitanito que tienes en la esquina de casa que te vende falsificaciones. Pero es un Dolce Gabbana. O sea, es que es una canción que hubiera venido hoy al pelo, José. Yo no me di cuenta de decírtela. Lo siento, fallo mío. Para la próxima. Pero es verdad. Entonces también, sí, edúcalos, pero edúcate tú también. Conoce un poco. Puede ser muy aburrido. Y yo tengo amigas que tienen, bueno, mis amigas tienen los hijos muy pequeñitos, las que tienen, no muy grandes. Pero unas, no me gusta esto, pero me tengo que meter para poder ejercer control y poder enseñar. Hay redes que los padres ni saben. Las cosas que se mueve a nivel de las redes sociales. Entonces, a veces sí, pero tienes que conocer para poder guiar, porque no puedes guiar a tu hijo en lo que no conoces. Y por otra parte, gente envidiando, ay, es que si tu vida está mucho mejor, si estás siendo tú mucho más feliz, si tienes mucho más para disfrutar, todo no se consigue con dinero. Hay gente que está feliz, emocionalmente equilibrada, que se siente querida, que tiene un espacio más lujoso o menos o humilde, pero un lugar donde llegar, un plato caliente que comerse, y a veces no le damos valor a eso. Un hogar. Y hay gente que tiene muchísimo dinero, muchas cosas, y está vacío, triste, con deseos casi de quitarse la vida. Yo es que creo que la palabra hogar se ha dejado de usar. Es mi casa. No es mi hogar, mi familia. Es mi casa, mi coche, mi super iPhone X. Y no hay más. O sea, realmente ha perdido el valor sentimental las cosas. Yo me acuerdo de mi primer móvil, que me lo regaló mi primo, que se le había caído de un quinto y ni se había roto. Cuando mis amigos ya tenían un móvil de... y yo era súper feliz con mi móvil. Yo también es cierto que yo tenía una educación un poquito diferente, me he criado en el campo con mis 4 hermanos a guerra de naranjas, a naranjazo limpio. Porque no, a ver, claro, yo para ir al colegio yo tenía que desplazarme todos los días 2 kilómetros, caminando, en bici, o si coincidía que mi padre me podía llevar, me llevaba. Yo me he criado un poco diferente, pero ostras, el que mi hijo ahora mismo, pues por lo que ve por la televisión, lo que escucha, que de vez en cuando me lo llevo a desayunar a la cafetería, lee alguna noticia, mi hijo tiene miedo de ir solo por la calle. ¿Y si me cogen? ¿Y si estando en el parque se acerca uno y me da... ¡Ostras! Es terrorífico eso, ¿eh? Y tiene... bueno, no tiene 12 años, tiene aún 11, pero claro... Pero es lo que está viviendo, las cosas que ve, que escucha y que le está tocando a los niños de su edad. Pero ¿por qué no salen noticias buenas? No hay una noticia buena, bonita, no... ¿Qué puede salir de cada 100 una? No, hombre, el mundo es muy bonito. Y muy grande como para que todo lo que haya sea malo. Hay buenas personas, igual que las hay malas. Existen milagros y entre comillas lo estoy diciendo. Ostras, no hagamos una sociedad negativa, porque al final esto es la energía que se mueve y que fluye, siempre será negativa. Por pocas personas que hayan positivas, no va a cambiar, no va a generar otro círculo que no sea negativo.
Y no puedes vivir ni con el miedo, ni con los prejuicios, ni con este tipo de ideas que nos intentan implantar. Es que me parece muy surrealista esto. Tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Jope, ¿ya? Míralo. Dimoni, dame media hora más. A Yanel y a Zoe, la verdad es que se nos ha hecho corto el programa porque ha sido muy ameno y muy ha sido muy agradable ¿verdad? teneros aquí. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción, Los Lucians, que es 05 Manipulación. Hoy mis niños mueren en el África Oriental. Hoy la gente sufre defendiendo un ideal. Hoy las petroleras destruyen lo natural, pero en la tele lo importante es el mundial.